the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, el año pasado el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, indicaba su malestar y su rechazo ante la posibilidad de un cambio en la Constitución, sobre todo desde el capítulo económico, y para ello escribió una columna de opinión en un medio fechada el 24 de octubre del 2019 y daba cuenta de lo siguiente, cito un reporte fiel y abro comillas. Él decía, ¿quieren cambiar el capítulo económico de la Constitución? ¿Para qué? Decía Sado, estaba. El objetivo final de la política económica, agregaba, es el bienestar de la población y esto solo ocurre, indicaba Waldo Mendoza, con el crecimiento económico. El capítulo económico, agregaba, además, es muy amigable con el crecimiento económico y finalmente él indicaba o advertía lo siguiente, hay problemas mucho más importantes que ocuparse que perder el tiempo en cambiar algo que funciona muy bien y que ha contribuido decisivamente al crecimiento económico del país. Estaba bien a choris el actual ministro. Pero bueno, acá hay dos dimensiones que hay que tomar en cuenta y tienen que ver con dos conceptos que desde la teoría económica no deben ser tomados tan ligeramente o por lo menos de una manera tan floja o débil, y estos son bienestar económico y crecimiento económico. Evidentemente no podemos generalizar el macro concepto de bienestar económico para todas las dimensiones o capas de la sociedad o de una economía o al interior de una economía. ¿Y esto por qué? Porque el bienestar económico, mi bienestar económico no va a ser de ninguna manera comparable con el bienestar económico de una familia o de una empresa, ¿no es cierto?, que sea ajena a mi realidad, ¿no es cierto? El bienestar económico, por ejemplo, de un ministro de Estado que gana alrededor de 30.000 soles mensuales, va a ser necesariamente muy distinto, por ejemplo, al bienestar económico de un profesor de escuela rural en Nauta, Loreto, o del bienestar económico de un comunero de Ilave, en Puno, cuyos hijos han visto deteriorada su ingesta calórica en este 2020. Eso es, creo que muy claro, ¿no? El bienestar económico no lo podemos tamizar, ¿no es cierto?, en función a términos genéricos. Y hablar de crecimiento económico también es flojo, es quebradizo y es además muy básico colgarse a que todo va a estar bien porque estamos creciendo en términos de Producto Bruto Interno. La verdad es que es muy, extremadamente básico y eso preocupa. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, primero, no es necesariamente indicador de un bienestar económico y segundo, porque el crecimiento económico, sobre todo medido en términos, por ejemplo, de PBI, es un medio, pero no es de ninguna manera un fin. ¿Y por qué? Paso a sustentar, si es que no me creen. Produciendo más, no obtenemos necesariamente mejores condiciones en salud, educación, ingesta calórica, calidad de vida, cultura, infraestructura, seguridad o mejores indicadores sociales. Produciendo más, en cambio, puede traer desigualdad, falta de oportunidades, ataque al medio ambiente, ataque a los derechos laborales, ataque a los derechos de poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Puede incrementando, ¿no es cierto? No necesariamente producir más va a incrementar más el mercado laboral, porque para eso, ¿no es cierto?, está la tecnología y eso reemplaza a los seres humanos. Un incremento del Producto Bruto Interno provoca un movimiento al alza del sistema de precios y con ello nuestros salarios reales se van a ver afectados. Entonces, no necesariamente el crecimiento económico nos provee de mejores herramientas para obtener el llamado bienestar económico, ¿verdad? Y la desigualdad económica o educativa se puede traducir justamente en ello. En educación, como un ejemplo sencillito, un incremento del PBI no necesariamente se refleja en mayores estándares educativos, más bien puede generar, ¿no es cierto?, o puede anotar un incremento en una generación de personas no empleables, porque no han tenido acceso a un servicio educativo básico. ¿Por qué? Porque crecer de manera desmesurada no necesariamente provoque mejores condiciones y mejores oportunidades. Un incremento, por último, del PBI no necesariamente nos garantiza un Estado más eficiente, por último, en términos de gasto. Con lo cual, los indicadores sociales van a seguir igual o peor, pueden deteriorarse. Yo creo que a favor del ministro
Waldo Mendoza está que esto lo escribió hace un año, cuando todavía la caja de Pandora, a propósito de esta recesión atípica provocada por la COVID-19, no se destapó, no se destaparon esos demonios que fueron asumidos por la antecesora, por María Antonieta Alba, pero en contra del ministro y de esta columna que escribió estuvo el hecho de que la fechó el 24 de octubre, cuando casi una semana antes, el 18 de octubre, había estallado el conflicto social en Chile, justamente por apelar y descansar todo en el crecimiento económico. Un poco más de empatía y un poco más de carisma. Muchas gracias.